Vamos a comenzar con el primer proceso que quiero que entendamos y que nos llevemos, y es cómo aprendemos, ¿sí? Cómo nosotros albergamos información nueva en nuestro cerebro, ¿sí? Bueno, básicamente el aprendizaje se da por modificaciones en conexiones neuronales. O sea, cuando nosotros aprendemos es porque se pudo haber hecho una nueva conexión o porque se fortaleció una conexión o se agrandó un área del cerebro o se agrandó otra. El principal descubrimiento que a nosotros nos permitió como raza, como humanos, avalar qué estaba pasando en nuestro cerebro fue el descubrimiento de la neuroplasticidad. Fíjense, el concepto del cerebro plástico llegó para un poco revolucionar, aunque ya se sabía, habían hipótesis, nunca se había visto de tal manera con la tecnología y avalado de tal forma, ¿no? La plasticidad básicamente se le llama así porque se entiende el cerebro como una plasticina. Fíjense, esta plasticina con forma de cerebro. ¿Qué hace con la plasticina ustedes? La pueden mover, le pueden poner la forma que quieran. Y pasa exactamente lo mismo con el cerebro. El cerebro es plástico, o sea, se modifica anatómicamente, no solo funcional, de forma real, todos los días. Cada vez que vos te levantás, bueno, siempre y cuando apuntes a un cambio. Si vos haces siempre lo mismo, vas a tener mucho menos rangos de adaptación. Pero al final y al cabo, el cambio es algo inevitable, ¿sí? Porque si no, la vida te va a poner en medio de ciertas situaciones de nuevo y la vas a pasar mal si no te acostumbras y si no aprendes ciertas cosas, ¿no? Eso qué importante que es tener estos conocimientos. La plasticidad, ¿sí? Es inducida por las experiencias, ¿tá? O sea, por nuestras vivencias, por lo que nosotros hacemos, por lo que nosotros vivimos, por lo que nosotros sentimos. También es inducida por los estímulos ambientales. Eso quiere decir que somos seres que nos adaptamos, ¿sí? El humano, bueno, el origen del humano, epistemológicamente, venimos del África y después se fueron convirtiendo en nómadas, expandiéndose a tal manera que hubieron humanos en el frío, en el calor extremo, en ciertos estímulos ambientales que pasaba lo siguiente, o sea, el que no se adaptaba se moría y la siguiente generación el gen se iba modificando, el cerebro se iba modificando de tal manera que nos íbamos adaptando al medio, o sea, somos totalmente adaptables a casi cualquier circunstancia, inclusive el entrenamiento es parte de un estímulo de adaptación. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del estímulo estresor que generaba una curva de vaciamiento energético o de estrés metabólico en el organismo? Después volvía a la homeostasis, al equilibrio, y generaba una supercompensación. Eso quiere decir que el organismo se adaptaba para la próxima vez que nosotros los caguemos a palo en el entrenamiento, o la próxima vez que entrenemos. Entonces, están presentes en todos lados, ¿sí? En el entrenamiento, en salir de la zona de confort, es un estímulo ambiental, lo conocido, salís de la zona de confort y te vas adaptando, o sea, el estrés controlado es un poco también necesario. Y fíjense que también están las lesiones. ¿Por qué están las lesiones acá? Y es que la plasticidad, o sea, nuestra modificación del cerebro también se da cuando nosotros nos lastimamos. A veces es más, a veces no, está comprobado que es más psicológico que real el dolor más que nada, ¿verdad? Cuando nosotros sentimos ciertos dolores, tenemos el dolor real y después tenemos el dolor que nos creamos mentalmente. Y las lesiones, bueno, afectan ciertas áreas que te modifican
el movimiento, el comportamiento, entre otras cosas. No quiero dejar de tirarles un dato con respecto al dolor, y es que uno de los estudios que salieron acerca del dolor social. ¿A qué me refiero con dolor social? El dolor social es cuando te sentís solo, cuando te sentís rechazado, o cuando no sos parte de ciertos grupos sociales, o cuando te sentís o viviste infidelidades o ciertas vivencias en pareja, no sé. Dolor social, ¿sí? Se dice que el bullying clásico, es un dolor social de los niños, se dice que lo que en el cerebro se genera es exactamente igual al dolor de como si vos estuvieras quebrado o lesionado o algo físico. O sea, se activan áreas del cerebro de dolor físico real. O sea, cada vez que alguien está sufriendo bullying, por ejemplo, le está doliendo como si tuviera dolor físico. O sea, también la violencia psicológica, también conocida, ¿no? La violencia verbal, de tratarse mal, te genera dolor físico, o sea, sensaciones de dolor físico. ¿Ah? No quería dejarlo sin ese dato, que es muy interesante para entender también cómo nos comportamos y a veces creemos que nuestras palabras son solo palabras y son mucho más que eso. Cuidado con lo que decimos. A ver, el aprendizaje. Según Stanislao, dicho sea de paso, les recomiendo este libro. Este fue el primer libro que me leí acerca de neurociencias aplicadas. Tiene un lenguaje muy simple. De hecho, fue uno de los libros que a mí me incentivó a estudiar el posgrado y la especialización en neurociencia. Así que, recomendado. Él dice que el aprendizaje es un cambio experiencial, o sea, en la experiencia, que implica un cambio estructural en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro. Y se resume básicamente, o sea, aprender es tener más y mejores conexiones neuronales. ¿Sí? O sea, cada vez que aprendemos, o creamos nuevos puentes, nuevas conexiones, o creamos nuevas neuronas directamente, ¿sí? Con una adecuada alimentación. Entonces vamos a ver ahora cuáles son las formas que tenemos nosotros de adaptarnos, o sea, de nuestro cerebro, de guardar esa información, ¿sí? De qué modificaciones se generan en el cerebro. Fíjense, una de las modificaciones es que ciertas áreas del cerebro se agrandan o se expanden por el estímulo que nosotros le estamos dando. Veamos unos estudios para valer esto. Fíjense, Londres, año 2000. Agarran un par de taxistas, le hacen unos estudios en el cerebro antes y después de memorizarse ciertas calles de Londres. Yo nunca fui a Londres, pero tengo entendido de que las calles son un quilombo, un despelote, o sea, hay calles por todos lados, todos cruzados. Bueno, para aprenderse eso, estos taxistas fueron sometidos a un proceso de enseñanza, y bueno, lo que descubrieron fue que las áreas del cerebro relacionadas con la memoria espacial se agrandaron, o sea, de medir un puño pasó a medir un puño y medio, por decirte un ejemplo gráfico, ¿sí? El libro se llama Ágilmente, es de Stanislao. Ahí lo tienen, Ágilmente. Tiene otro que también que se llama En Cambio. Ese no lo empecé, pero lo tengo pendiente. Está buenísimo, muy bueno. Entonces, ¿entienden cómo lo que pasa en el cerebro? O sea, la plasticidad genera que vos, por el estímulo que le estás dando, se adapta, se agranda. Perfecto. A ver este otro estudio. ¿Qué pasó? Llegó un grupo 1, agarraron y lo mandaron a aprender piano con una mano. Al grupo 2 le dijeron, imagínate que tocas el piano. ¿Saben qué pasó?
se desarrollaron las mismas áreas del cerebro. O sea, los que tocaban el piano con una mano desarrollaron la motricidad fina, la coordinación óculo-manual, digamos. Ahí está, óculo-manual. Y la otra, y a los que se lo imaginaron, se desarrollaron también se prendieron, se iluminaron las mismas áreas del cerebro como si lo estuviera haciendo. Y eso es increíble, ese descubrimiento, porque está avalando que la visualización activa las mismas áreas del cerebro como si estuviéramos haciendo un acto motor real. O sea, chaparon, porque empezaron a avalar, bueno, mucha gente ya lo venía haciendo, muchos deportistas, pero bueno, es como que se empieza a aceptar, se empieza o sea, si lo dice la comunidad científica, viste cómo es, ¿no? Te ponen un paper y bueno, hay que creer, es como el nuevo Dios. Yo no soy tan extremista como ya sabrán, pero me encanta que tipo este avance, ¿verdad? Porque es un avance para la sociedad. Ágilmente, sí, se llama así. Bueno, este es otro también del mismo investigador, que bueno, básicamente a un grupo le hicieron estimulación auditiva, y al otro le enseñaron el lenguaje de los ciegos, ¿sí? Con el tacto. Y también se descubrieron que se prendían estas áreas cerebrales. Ahora, ¿qué pasó? Pasaban un par de semanas, dejaban de darle el estímulo, y chau, ¿no? O sea, volvió a la normalidad. El cerebro se adapta, sí, pero si vos no lo seguís alimentando, no le sirve, el principio de entropía te lo recorta, y listo, volvés a tu estado de homeostasis. Siempre tendemos al equilibrio. Bien, veamos otra forma que tiene el cerebro de generar este aprendizaje, de generar estas conexiones. Justamente esto está relacionado con lo que les acabo de decir. O sea, donde antes había una conexión que se mandaban 10 megabytes de información, de actividad eléctrica, con la continuidad, con hacerlo frecuente al estímulo, después vas a pasar a enviar 20 megabytes, ¿tá? De 10 pasás a 20. Y con los años, si repetís realmente el hábito o tenés ese correlato neural ya asimilado, esa conexión se vuelve más robusta, o sea, más gruesa. Esto, no sé si entendieron, pero es como si fuera una neurona, ¿no? Cada uno de estos círculos sería una neurona, y estas líneas sería la sinapsis o las conexiones que se dan, ¿sí? Como para hacerlo gráfico y simple, tenemos un primer estímulo donde se prende esa área cerebral, se manda menos información que cuando ya está hecho un hábito. Y de hecho, cuando ya es un hábito es muy difícil romper esas conexiones, pero cuando está recién iniciando es como un hilito, o sea, se rompe fácilmente.